El Mostrador en la 92.9. Radio La Clave. Escuchabas More Than This de Roxy Music en esta mañana de jueves aquí en El Mostrador en La Clave. Bueno, la pandemia ha tenido diferentes efectos en la cotidianidad. Entre ellos están los problemas en el sueño, siendo el insomnio uno de los más comunes. De hecho, hay expertos en Europa que ya hablan de esto es muy difícil de decir, coronasomnia o covidsomnia. Creo que lo dije bien, espero. Yo lo entendí. Ah, qué bueno. En Chile la demanda de pastillas para dormir ha crecido también en un 32% en los primeros meses de 2021 en comparación a 2019. Con este escenario al frente conversamos a esta hora con Fernanda Gómez, neuróloga de adultos, especialista en trastornos del sueño. Muy buenos días, Fernanda, bienvenida. Hola, buenos días Macarena, buenos días Hernán. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Con sueño alguno. Con sueño. Mira, partimos, o fuera de micrófono estábamos hablando que yo mientras leía un artículo muy interesante a partir de esto del Times, partí haciéndolo pésimo anoche, porque me lo leí con la luz apagada, acostada en mi cama, y mientras lo iba leyendo todas las recomendaciones hacían lo contrario. Pero partamos por lo macro, digamos. Coronasomnia o covidsomnia, que hasta me cuesta decirlo. ¿Ya podemos hablar de eso? ¿Efectivamente hay ese nivel de daño y de insomnio en la población? Sí, la verdad es que el insomnio es uno de los trastornos de sueño que más ha aumentado en la población. Nosotros estimábamos que previamente del 6 al 10% de la población mundial tenía insomnio, y ahora ya han salido artículos que la prevalencia de insomnio ha aumentado incluso hasta un 20%, por lo menos. Un montón. Así que la verdad también es lo que hemos visto reflejado en nuestras consultas, donde la proporción de pacientes con insomnio versus otros trastornos se ha disparado, la verdad, de una manera muy acentuada. Ahí hay algo que a mí me parece como fundamental de poner a la vista, que tiene que ver con no empastillarse, comillas, como de primera solución, digamos, porque es tapar el problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el camino para evitar llegar a las pastillas? O, por otro lado, que la medicación es necesaria y ayuda a conciliar el sueño, ya tiene que ser la ruta. La pregunta es, ¿cuándo uno debería consultar? ¿Qué otros mecanismos se pueden ocupar para no llegar a tener un insomnio sostenido en el tiempo? Mira, lo ideal es que uno consulte lo más precozmente posible, que tenga unos muy buenos hábitos de sueño y sobre todo una relación que sea muy saludable con el sueño. Paradojalmente, en la medida que va creciendo el miedo a no dormir, la ansiedad que empieza a provocar el mismo insomnio y la preocupación va perpetuando el problema. Entonces, lo ideal es consultar precozmente, y nosotros tenemos un concepto en sueño de que en el insomnio los fármacos deberían ser un poco como ponerle rueditas a la bicicleta un rato, cosa de que el paciente pueda volver a dormir, pueda volver a descansar, pueda volver a soltar un poco este miedo a no dormir. Pero lo ideal es que incluso pudiéramos hacer terapia cognitivo-conductual para potenciar las estrategias no farmacológicas de sueño, que en insomnio son la terapia de elección. Perfecto. A mí, uno cuando habla de insomnio, o por lo menos como uno lo entiende, yo creo que no se le toma el real peso que tiene. Uno dice, dormí mal, ando con insomnio, pero el jefe no te va a decir si es que quieres un espacio para descansar por haber tenido insomnio, por sufrir de ni un colega te va a cubrir en la pega porque dormiste mal. Se entiende como algo que le puede pasar a cualquiera. ¿Cuán profundo o qué necesidades tiene una persona que sufre de insomnio? ¿Cómo esto afecta la vida en la casa, la vida laboral? Pareciera ser que no es nada, en la conversación por lo menos. Claro. La conversación lo minimiza, es lo que quieres decir, ¿no es cierto? Tal cual. Se le baja mucho el perfil, y la verdad es que tendemos incluso a recurrir a los amigos, a darme una pastillita, más que consultar precozmente, cuando la verdad es que se sabe que el insomnio aumenta el riesgo, por ejemplo, 2 veces de tener un trastorno de ansiedad, aumenta 4 veces el riesgo de tener una depresión, por ejemplo, aumenta el riesgo cardiovascular. Sabemos que los trabajadores, por ejemplo, que tienen insomnio, generalmente cometen más errores, fallan más, por ejemplo, en su trabajo, aumenta incluso los costos en salud. Así que la verdad es que lo ideal es que uno enfrentara un poco el problema y se hiciera cargo precozmente para que este no se hiciera crónico y sostenido en el tiempo.
Y en ese sentido una pregunta, porque, por ejemplo, una cosa es la consulta precoz, ¿no es cierto? Pero también está este natural negacionismo en que todos sentimos que que nos la podemos. Es decir, ya dormí mal una noche, no importa, voy a dormir mejor mañana. Y pasa que no dormiste bien al otro día y al siguiente, ¿para qué decir? Y en este panorama de incertidumbre en el presente continuo, donde no sabemos cuándo termina la pandemia o cómo nos va a volver a enfrentar, que puede venir otra ola, que viene, que no viene, que hay vacunas, que no hay vacunas. No sé, hay una torre de información que está ahí como en una ruedita en la cabeza que no para, ¿no? Esa ardillita de la que uno habla. Entonces, ¿qué conductas cotidianas nos podrían ayudar también a dormir mejor? O sea, por ejemplo, yo te decía hace un segundo de no ver el celular cuando uno está acostado, por ejemplo. ¿Cuáles son esas recomendaciones cotidianas que tú nos podrías dar para tener en cuenta y que nos ayuden a conciliar mejor el sueño? Mira, la verdad es que podemos hacer bastantes cosas. Lo que sí me gustaría, me gustó mucho el punto que comentaste, que es verdad que en situaciones de incertidumbre y de estrés podemos tener algunas noches aisladas de mal dormir. Uh-huh. Y eso es esperable, porque el cerebro en situaciones de estrés no sabe dormir. Las señales de amenaza al final hacen que se prendan las áreas que promueven estar despiertos. Entonces, un par de noches puede ser normal, pero cuando esto ya se repite en el tiempo es cuando hay que consultar. Uh-huh. Ahora, en cuanto a los hábitos de sueño, es súper importante considerar que uno no duerme solo como llega la noche, sino que uno vive las 24 horas al día. Entonces, es súper importante que ojalá en la mañana uno mantenga un horario estable para levantarse, idealmente someterse a las situaciones de estrés o de mayor actividad cognitiva en la mañana. Sería ideal incluso que la gente empiece a hacer ejercicio. El ejercicio es una medida no farmacológica para el sueño extraordinaria. Uh-huh. Mejora la calidad de sueño, acorta el tiempo en que uno se demora en quedarse dormido. La gente que ronca disminuye los ronquidos. Entonces la verdad es que el ejercicio siempre nos viene bien. Y en la noche ir bajando la intensidad de las luces, idealmente comer liviano 2 horas antes de acostarse, y lo ideal es que uno reserve ese espacio lo más libre de estrés de lo que se pueda. O sea, yo, por ejemplo, intento decirle a mis pacientes que no vean noticias en la noche, que no se expongan a circunstancias que tengan que ver con más incertidumbre, más estrés. Idealmente incluso hacer algo que los relaje antes de entrar a la cama, bajando la intensidad de las luces, y que ya se acostumbren a entrar a la cama estando relajados. No llegar a buscar ese relajo. Exacto. Uh-huh. Cosa de que tengan una rutina que les permita al cerebro ir entendiendo que va a ir bajando la intensidad del día progresivamente hasta que se pueda dormir. Y más allá del insomnio, ¿hay otros trastornos que se han hecho visibles en este tiempo de pandemia? Sí, también hay personas, por ejemplo, que se les ha cambiado el horario de sueño. Como ahora hay más flexibilidad en cuanto a la hora de despertar a veces, o los trabajos se han prolongado muchísimo, hay personas que han empezado a dormirse progresivamente más tarde y despertar más tarde, que eso se llama retraso de fase de sueño. Entonces uno empieza como a cambiar el reloj biológico. Han aumentado muchísimo las pesadillas y recordar los sueños. Eso también se ha hecho muy recurrente. Recordar los sueños, sí, ¿no? Hay mucha gente que comenta, oye, soñé mucho más seguido, o se recuerdan de los sueños más seguidos, porque evidentemente soñamos todas las noches, el tema es que no nos acordamos siempre. Pero hay mucho eso de la memoria. ¿Qué pasa con eso? ¿Es normal traer de vuelta los sueños porque uno está como añorando un algo o qué? Es que no podemos olvidar que nosotros mientras soñamos es que procesamos las emociones. El procesamiento emocional y de las vivencias ocurre mientras estamos durmiendo. Entonces, como estamos en una circunstancia en que estamos procesando emociones que han sido de carácter muy intenso al cuerpo, puede pasar que empecemos a recordar más sueños en esa circunstancia, y también que hemos prolongado un poco la hora de levantarnos, entonces tenemos más espacio para soñar. Pero muchas de las pesadillas tiene que ver con todo este procesamiento emocional y el estrés al que está sometido el cerebro de manera sostenida, cuando el cerebro en verdad debería soportar el estrés solo en forma aguda. O sea, está hecho para arrancar de un león en la selva, no para estar 1 año y medio sometido a este nivel de incertidumbre. Otro tema que se entrecruza quizás con la pandemia, todos los efectos secundarios, ahora hablamos de los problemas de sueño, de los trastornos del insomnio, es también una discusión que se da todos los años, por lo menos hay un senador que da la pelea todos los años, que es el senador Guido Girardi, respecto del cambio de horario. Discutirlo en la mitad de una pandemia, me imagino que tiene otro valor, porque una de las cosas que se acusa es el trastorno y la afectación que tiene en el despertar, en el levantarse, y las energías que tiene ya sea un niño o un adulto con el sol ya por la ventana, o que esto sea de noche. El cambio de horario,
¿qué valor le da a la discusión de esta en medio de la pandemia y en torno a lo que estamos discutiendo de los trastornos? La verdad es que sería favorecedor que nos mantuviéramos siempre con el horario que mantenemos en invierno. El cerebro, para poder funcionar, necesita despertar con luz. Eso es necesario para que el cerebro entienda que tiene que estar concentrado y atento, mientras que hacia la noche lo ideal es que vaya bajando la intensidad de la luz para que podamos liberar melatonina, que es nuestra hormona natural del sueño. Por lo tanto, lo más fisiológico es que nosotros en la mañana, cuando nos levantáramos, tengamos siempre luz en la mañana y que hacia la tarde vaya oscureciendo para que podamos tener un horario regular. Además que estos desfases de horario, sobre todo el cambio de invierno hacia la primavera, está demostrado que aumenta los accidentes de tránsito, aumenta incluso los eventos cardiovasculares, accidentes de todo tipo. Por lo tanto, lo ideal y lo fisiológico, lo que pide la mayoría de las sociedades de sueño del mundo hace mucho tiempo, es que el horario se mantuviera estable y en nuestro caso que se mantuviera más parecido al horario de invierno. Son las 9:49, estamos conversando con Fernanda Gómez, neuróloga de adultos, especialista en trastornos del sueño. Fernanda, en esa misma línea, yo también he leído que se recomienda que más allá que el fin de semana uno quiere descansar, despertarse sin despertador a la vista, se recomienda igual mantener un horario similar al de la semana al despertar. ¿Qué opinas de eso? Sí, es súper saludable mantener un horario estable en la medida que uno mantiene un horario estable al levantarse, va a tener un horario al dormir que va a ser más o menos predecible. O sea, vamos a tener somnolencia más o menos siempre a la misma hora. Se estima que en el adulto uno necesita 16 a 17 horas despierto más o menos para volver a dormir. Entonces, mantener horarios regulares va a hacer que generalmente yo me despierte, me duerma más o menos a la misma hora y va a evitar que haya privación crónica de sueño, que sabemos que la privación crónica también es una gran epidemia mundial. ¿Podríamos ponerlo en palabras simples para que la gente entienda lo que es la privación crónica de sueño, que me parece súper importante, que es esas horas que no se recuperan, ¿no? Exacto. Actualmente estamos en deuda de sueño. Se estima, Maca, que estamos durmiendo 2 horas menos en promedio que hace 100 años. Y eso también ha hecho que nos enfermemos más. Cuando uno duerme, no solamente restaura las conexiones neuronales y procesa las emociones, sino que también regulamos procesos que tienen que ver con la salud del corazón, la diabetes, la hipertensión. Entonces, se ha visto que la gente que duerme menos de 6 horas sostenido en el tiempo son personas que generalmente hacen más hipertensión. Se estima, por ejemplo, que tienen 30 a 50% más diabetes que el resto de la gente, que en general tienen más infartos al corazón, se asocia más a obesidad y sobrepeso. Por lo tanto, mantener horarios regulares de levantar nos protege de esta deuda sostenida y evita que entremos en esta deuda crónica de sueño. ¿Y cómo lo hacemos personas que, me pongo en plural porque a mí me pasa, yo me levanto muy temprano en la semana y el fin de semana uno tiende a decir, bueno, un par de horitas más. ¿Ese par de horitas importa finalmente así de tanto o uno puede regularlo? Porque también, no sé, es natural que en el fin de semana uno tienda a dormirse más tarde porque está en alguna actividad social, más allá de que hoy día tengamos este bloqueo horario del toque de queda, que podríamos discutir de eso después. Cuánto influye también en nuestro insomnio el saber que hay un horario de quiebre de nuestra vida, pero la pregunta es cómo lo hacemos para regular eso, porque por mucho que uno le ponga voluntad, el fin de semana se hace más difícil sostener los horarios, ¿o no? Sí, es más complejo. Por eso hay que dar las recomendaciones que ojalá no haya una diferencia de más de 2 horas en promedio. Pero por supuesto tenemos todos actividades sociales a veces, por ejemplo cuando no estamos en cuarentena, que sí nos hacen trasnochar. Y yo ahí en general siempre les digo a mis pacientes que prefiero que ellos entren en deuda siempre y cuando vayan a hacer algo tan significativo que les vaya a cambiar la vida. Por ejemplo, si vas a ir al matrimonio de tu mejor amiga, por supuesto, da la vida, baila hasta que te dé hipo. Pero si te vas a quedar viendo una serie y por eso me vas a quedar debiendo sueño, no vale la pena. Nadie se va a acordar en 10 años más de qué tan buena estuvo la serie o no. Buen punto. ¿Existe eso de recuperar el sueño, llevar 2-3 días durmiendo poco y quizás el fin de semana, como decía la Maca, descansar más tiempo? ¿Se recupera el sueño? ¿Existen esos términos? ¿No hay moneda de cambio o sí? La verdad es que si es como una deuda aguda, una noche me faltó un poquito, el cerebro sí trata de ponerse al día. Entonces hace un rebote de las etapas más profundas como para tratar de saldar esa deuda. Pero cuando ya esta deuda está sostenida en el tiempo, o sea, por ejemplo,
yo duermo 6 horas o menos todos los días de la semana y después trato de ponerme al día el fin de semana, la verdad es que esto ya no se puede saldar. El cerebro no adquiere la capacidad de ponerse al día. Y de hecho, ese saldo que trato de pagar el fin de semana se llama jet lag social, o sea, parecido como al cambio de hora cuando uno va a otro país. Ujú. Y eso también aumenta el riesgo cardiovascular y de tener obesidad y otros trastornos. Perfecto. Hay una pregunta que nos están haciendo, Fernanda, que tiene que ver con el tema de las pesadillas. Voy a volver para allá. ¿Cómo se lidia, por un lado, con las pesadillas y otro el insomnio? Me estoy imaginando ese panorama que debe ser fatal en una noche, ¿no? Que te cuesta conciliar el sueño y que logras conciliarlo y una y otra vez aparecen pesadillas, recurrentes, no recurrentes, nuevas. ¿Qué se recomienda a una persona que está en ese cuadro? Generalmente tenemos que utilizar algunas estrategias que tengan que ver con el control de la ansiedad, porque muchas veces la pesadilla está reflejando que hay un nivel de estrés que está generando consecuencias en el cuerpo. Y lo ideal entonces es que ahí trabajamos en rutinas de sueño que sean más saludables y en algunas estrategias que nos permitan bajar la ansiedad en ese momento. Y también existen terapias como más específicas de resignificación de sueño que han mostrado ser bastante útiles, donde uno despierto trata de manejar un poco el final de ese sueño, y eso está validado, por ejemplo, para el trastorno por pesadillas del adulto. Pero mucho tiene que ver al final en qué está queriendo decir mi cuerpo que no está pudiendo dormir o que está soñando de esa manera, y eso es lo que tenemos que manejar precozmente. Escuchar al cuerpo ante todo. Y se nos está acabando el tiempo y me gustaría que nos ayudes con recomendaciones generales. ¿Qué podríamos decir? Porque asumamos que estamos en esta incertidumbre, que no sabemos cuánto más va a durar la pandemia. Lo que hablábamos un poquito al inicio, que tiene que ver con prepararnos para un escenario que va siendo el mismo, medio como el día de la marmota por una parte, pero por otra que tiene elementos que entran y salen del juego. O sea, ahora estamos en esta sensación de, comillas, veranito de San Juan, que todos sentimos un poquito, ¿no? Con cifras más bajas y tal, pero con noticias que llegan desde otros lugares. Con el temor de volver. Claro, de otros lugares del mundo que muestran que las olas aparecen, reaparecen. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con esto? Yo sé que es una pregunta que no tenemos varita mágica, pero si nos puedes ayudar con algunos lineamientos. Sí, idealmente, bueno, lo del horario estable, si van a dormir siesta, que sea menos de 30 minutos antes de las 3 de la tarde, evitar el consumo de bebidas estimulantes como el té, el café, después de las 3 también. Y en la tarde, las 3? Después de las 3, idealmente. Difícil. Ya que sea el último té o café después de almuerzo. Saltamos todos aquí con esa recomendación, Fernanda, que uno está como ahí, comillas, dependiente del café. ¿Cómo se hace para salir de ahí? O de la teína, no sé. Es bien difícil. Idealmente bajar progresivamente la dosis, no muy brusco, porque el cuerpo si no también pide esa dosis. Y tratar de reemplazar la noche más bien con infusiones o sustancias que sean descafeinadas. Perfecto. Y en la tarde reservar ese espacio, ojalá las cosas laborales resolverlas las más intensas hacia la mañana. Las situaciones, si yo me quiero informar de la pandemia, quiero revisar números, idealmente más hacia la mañana, la primera mitad de la tarde, y ya dejar el espacio después de comida para un espacio que sea de reencuentro con la familia, que sea un espacio que nos permita ir bajando la intensidad emocional en el día, porque por supuesto, si a mí se me ocurre, por ejemplo, justo ver las noticias en la noche y ver los rebrotes o la delincuencia o lo que sea, son información de mucho contenido emocional que van a aprender áreas del cerebro que tienen que ver con la amenaza de estar despierto, no con el sueño. Entonces, idealmente, reservar ese espacio más bien para si quieren ver una serie que sea livianita y los ayuda a relajarse un poco, o, por ejemplo, yo los días de mucha carga emocional o mucha carga laboral, me doy un baño de tina después de que se duerme mi hija, me dejo un espacio como de regaloneo y de apapacho antes de entrar a la cama. Y, por supuesto, la doctora a la cama no entra, y esto vale para todas las profesiones. Resolver cosas laborales adentro de la cama, por favor, no. La cama es para dormir y tener relaciones sexuales, así que reserven ese espacio para asociarlo con algo que tenga que ver de relajo o con el encuentro de la pareja. Aprovechen de mirarse, de tocarse, de olerse, en vez de estar pegados, por ejemplo, viendo televisión, una serie de suspenso. Y eso probablemente los va a ayudar a dormir mucho mejor. Hay estudios, por ejemplo, que han mostrado, Mata, que si tú sientes el olor de una persona que amas, liberas oxitocina, que es la hormona del amor y del bienestar, y esto inmediatamente baja los niveles de las hormonas del estrés. Y te induce al sueño. Así que volvamos a ser un poco más mamíferos y menos racionales.
Me quedo con esas palabras al cierre. Fernanda Gómez, muchas gracias por esas recomendaciones y por toda la orientación que nos has dado en esta conversación. Que tengas una muy buena mañana de jueves. Muchas gracias por la invitación. Que estés bien. Bueno, y cuando ya son las 9:58 es momento de despedir este jueves en el Mostrador en la Clave. Nos escuchamos mañana a partir de las 8 nuevamente. Hernán Leighton, te Con mucho convoco. gusto. Aquí estaremos en el Mostrador en la Clave y en minutos aquí en la 92.9, parte combinación clave con Fernando Paulso. Así que quédense y escuchen lo que va a estar, como siempre, muy entretenido. Copeut, Cooperativa de Ahorro y Crédito, presentó El Mostrador.